Buenos días a todos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo he titulado la consagración. Es importante que podamos entender que alguien que verdaderamente busca a Dios o que ha alcanzado la salvación tendrá que tener una vida de esta manera, consagrada a Él. Déjame platicarte una historia. Hace algunos años había una deportista mexicana que cuando le preguntaron que si tenía novio, decía que no se desvelaba, que no tomaba alcohol, que se preparaba tanto físicamente como mentalmente. Y entonces le preguntaban a qué se debía todo ese régimen que llevaba alimenticio. Se abstenía de andar, en alguna fiesta, en algún evento, sino estaba dedicada 100% a su carrera. Ella decía algo: yo tengo claro mi objetivo y por eso estoy consagrada a mi meta, que es ser una buena deportista. Y es que cuando tú ves a la gente de afuera, la gente que no conoce de Dios, pero cuando tiene claro un objetivo, es: yo quiero ser la mejor, yo quiero ser el mejor, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces te das cuenta su forma de expresar, la forma de hablar, pero también su forma de conducirse. Porque imagínate que esta misma persona dijera: yo quiero ser la número 1, pero se desvela, anda en fiestas, anda distraída. ¿Tú crees que pudiera llegar? Por supuesto que no. Ella entiende y es necesario que la persona que se quiera consagrar, y nosotros entendemos que nosotros nos queremos consagrar a Dios. Ahora, la consagración a Dios no es solamente un día, no solamente es cuando Cristo a mí me perdona y entonces vivo un tiempo consagrado a Dios o entregado a Dios y haciendo su voluntad, pero después, conforme va pasando el tiempo, se me van pasando ese ánimo y esas ganas de querer consagrar a Dios. Entonces es necesario que aquella persona que busque una consagración, después de alcanzar el perdón de sus pecados, dice en Lucas 14:33, dice la Escritura, Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate, esta mujer, sin tener claro ni conocer de la Escritura, dice: es que yo tengo que renunciar a todo, ¿con tal de qué? De alcanzar un objetivo. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, aquella persona que no renuncia a todo lo que tiene, a todo lo que es, no puede vivir una vida consagrada a Dios. Es necesario renunciar a todo aquello que pudiera ser un estorbo para poder ser discípulo de Jesús, para seguirle. Porque si la persona abraza lo que es ella, es difícil, es complicado ser discípulo de Cristo. Y sobre todo, poder consagrar su vida a Dios. Lucas nos deja entender como requisito indispensable y necesario para poder ser un discípulo de Cristo es renunciar a todo lo que poseemos. Y no se refiere a lo material, porque hay gente que luego su pensamiento vuela y dice: es que tengo que dejar mi casa, tengo que vender esto, tengo que vender aquello, y se va solamente a esa parte, a lo material, sino a lo que nosotros somos, a lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que entonces sí, Cristo venga y viva en nosotros. Por eso es necesario renunciar a todo aquello que nosotros queremos. Dicho de otra manera, la consagración a Dios es dejar atrás nuestros intereses por los de Cristo y su reino. Esta mujer dejó atrás todos sus intereses con tal de ser el número 1 y representar a su país. El que quiere ser cristiano, el que es cristiano, primeramente pone el reino delante
antes que su aspiración personal. Dice, yo quiero representar a mi país y para eso me tengo que esforzar. Nosotros queremos representar a Cristo Jesús. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Cierres los ojos. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a entender esta parte, Señor, que es fundamental, Señor, en la vida de las personas, de aquellos que te han conocido, a aquellos que te quieren conocer, Señor, lo que tú demandas, Señor, en una consagración. Padre, te lo pido en tu precioso nombre, alúmbranos con tu palabra, con tus verdades, te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces, déjame darte otro ejemplo. Cuando tú te cambias de casa o compras una casa nueva, ese lugar siempre está vacío, salvo que algunas cuestiones que el inmobiliario o la gente que te vendió o que te rentó puede dejar algo ahí, pero normalmente la casa se encuentra vacía. Entonces tú llegas a ese lugar, tomas posesión de ella y entonces la empiezas a arreglar, a decorarla como tú quieres. Darle un propio toque personal a las cosas, a ese lugar donde tú vas a vivir. Pero imagínate que llega la persona que te renta o te vende y te dice, bueno, ya está aquí, pero déjame darle un toque que yo quiero. Obviamente tú dirías, no se puede. ¿Por qué? Porque es mi casa o me la estás rentando y yo la puedo hacer como yo quiero. Entonces obviamente tú le dirías que no. Le dirías, no, no puedes, porque lo quiero yo hacer a mi manera. Y así es con Cristo. Es necesario que Él haga con nuestra vida lo que Él le convenga y sea mejor para su reino. Entonces nosotros tenemos que ser esa casa vacía, ese lugar vacío en donde el Señor Jesucristo venga y haga las cosas como Él quiera. Porque eso nos va a llevar a conocerle y nos va a llevar a una vida consagrada a Él. Consagrada es dejarle todo, que Él tome el lugar que le corresponde. Porque si no, seríamos como esa persona que le vende a alguien y le dice, no, pero déjame arreglarla, ¿qué te parece? O ponle esto y esto y esto, y la hacemos así. Obviamente la persona dirá, yo la quiero hacer como mejor me convenga. Así Cristo Jesús demanda en cada persona que se quiera consagrar a Él, que le permita hacer su voluntad. Consagración es como definirlo como separado para Dios o que le pertenece a Dios. Eso es estar consagrado a Dios. Es separado para Dios o que le pertenezca a Dios. Pero esa persona debe ser santo y sagrado. Eso que se va a consagrar a Dios debe ser santo y sagrado, separado para vivir de acuerdo a las exigencias de Dios y a su servicio. ¿Qué pasa cuando Dios quiere apartar a alguien para sus propósitos? Pero esta persona es renuente, es insujeta, no le permite a Dios actuar. Es difícil que se pueda Dios tener esa relación con la persona. Obviamente porque Dios pide que la gente sea santa, que se haya arrepentido, que haya creído en Él y que hayan sido perdonados sus pecados. Por eso es que alguien que es apartado para Dios no puede ser cualquier persona. Y no estamos hablando para un ministerio, no estamos hablando solamente para una predicación, sino en todas las áreas de la vida en donde Dios quiera utilizar a esa persona. Esa persona puede ser alguien que va y tiene en su corazón ir y predicarle a los indigentes, a los niños de casa hogar, etcétera, etcétera, para cada cosa que Dios le permita hacer a la persona. Entonces, si hay requisitos, y nos habla que aquellos que quieren ser utilizados para Dios o consagrados para Dios, Dios exige la santidad para poder vivir de acuerdo a las exigencias de Dios para su servicio. Y fíjate lo que dice Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces,
para la consagración, primeramente para Dios, es tener y vivir una vida santa. Es poder reflejar la santidad de Cristo. Por eso es que alguien que puede decir, yo estoy entregado, consagrado a Dios, pero no vive la santidad. Entonces aquí, en el Antiguo Testamento, Dios habla al pueblo y le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, les está pidiendo algo. ¿Tú quieres ser mi pueblo? Tienes que estar santificado, ser santo, porque yo soy santo. Y entonces ya lo hemos explicado, que nosotros no podemos decir, yo quiero ser como yo quiera. Yo quiero ser de esta manera porque a mí me conviene. No. Aquí la manera de consagrarse a Dios es vivir la santidad porque Cristo, porque Dios es santo. Todas las cosas que para ti son importantes o para mí, para aquel que quiere tener una consagración a Dios, estimará todo como basura, como poco. O sea, ya no lo tendrá en gran estima, sino que lo tendrá como pérdida, como basura. En la palabra cuando dice como si fuera excremento, como si fuera algo que no sirve, algo que ya fue desechado, algo que ya no tiene un uso. Entonces, con tal de alcanzar el conocimiento que le lleve a ser un vaso útil para Dios. Cuando la persona que quiere ser consagrada a Dios siempre entenderá algo. Todo lo que yo soy, o lo que puedo ser, o lo que fui, no sirve. Porque ya lo vimos en el ejemplo. Tendría que estar vacía la casa, dejar vacío, para que entonces venga Dios y nos inunde con lo que Él quiere en nuestras vidas. Entonces es necesario para alcanzar un conocimiento que le lleve a ser un vaso útil, no apoyarnos en nada de lo que era. Porque a veces nosotros queremos traer y decir, es que yo allá era así y así y funcionaba, nada más que allá afuera en el mundo es diferente a lo espiritual. Podrán servirte algunas cosas. Yo cuando conocí a Cristo, yo decía, venía trabajando en una empresa y decía, es que yo traigo estas ideas y empezaba así como que a querer traer la empresa para acá y eso no funcionó. No funciona porque los pensamientos de Dios van más allá que los pensamientos del hombre. Entonces, es no apoyarnos en nada de lo que era para hacer las cosas. Como que a veces decimos, es que si lo hacemos de esta manera, más bien el que se quiere consagrar a Dios siempre buscará la dirección de Cristo. Siempre esta persona entenderá que si su vida sin Cristo no tiene ningún sentido, porque allá no había sentido. Cuando vivía en el mundo, cuando vivía haciendo las cosas que quería, no tenía ningún sentido, ningún valor. Y entonces, aún lo que estimaba como buenas, entiende que no sirven para la obra de Dios. Había una persona que empezó a conocer de Cristo y un día se declaró completamente ignorante, a pesar de que tenía muchos conocimientos, ya sea administrativos, contables, legales, tenía muchos conocimientos. Pero cuando vino a Cristo, lo único que entendió es que todo eso, para que pudiera Cristo hacerlo útil para su reino, era dejar y entender que nada de esas cosas servían para la obra de Dios. Entonces estimará como nada su vida pasada. Ya no estará volteando hacia atrás. Ya no estará recordando y viendo, no, pues es que yo hacía esto, hacía aquello, y entonces apoyarse en eso, sino que buscará siempre la santidad y la consagración que conviene a Dios. En este año que comienza, la gente empieza a hacer como metas, como objetivos, como buenos propósitos. Y entonces se empieza a decir, voy a dejar de comer, voy a dejar de tomar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y entonces empiezan a hacer propósitos que al final, el primer mes, hay estudios que en el primer y segundo mes normalmente la gente desiste.
de esos propósitos. ¿Por qué? Porque realmente esa parte solamente se queda en ideas. Y yo no quisiera que tú, iniciando este año, quisieras tener esas mismas ideas. Ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí voy a hacer lo que Dios demanda. Ya te dije, la consagración de Dios es el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo de Cristo. No puede. ¿Por qué? Porque siempre se va a ver, porque siempre se verá a sí mismo y no verá el interés del reino. En la Escritura tenemos un ejemplo claro de esto. El apóstol Pablo es un buen ejemplo. Filipenses 3, versículos 7 al 9. Filipenses 3, versículos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, estando consagrado de Dios, no se quedó ahí, sino que él buscaba cada día hacer y entregarse más a Dios, conocerle más, seguirle por amor, etcétera, etcétera. Aquí en el versículo 8 dice algo importante: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y si nos referimos a esa palabra, mi Señor, en el griego lo que nos quiere decir es soberano, el amo, dueño. A eso se refería el apóstol Pablo, al kurios. O sea, él no estaba diciendo solamente una palabra como mi Señor, no, él estaba diciendo a mi Señor, a mi dueño, al que es todo para mí, al soberano. Y así es la persona que realmente quiere seguir a Cristo, que quiere entregarse a Él, que quiere de alguna manera servir. Él tendrá que entender: yo quiero que tú seas mi kurios, mi soberano, mi rey, mi todo. Y el apóstol Pablo por eso dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él tenía conocimiento de Cristo, por supuesto, porque él aventajaba a los que habían estudiado con él a los pies de Gamaliel. Él era fariseo de fariseos, él cumplía la ley, pero él sabía que eso era desconocimiento de Dios. Y entonces él dice: todas las cosas que para mí eran ganancia, hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, teniendo un conocimiento de Dios, pero solamente era doctrinal, solamente era de la ley, pero cuando él lo conoció, él no se quedó en esa parte, no se quedó estático. El conocimiento, el amor hacia Cristo, cada día va en aumento, en aumento. Por eso hablamos de esa consagración. Cuando la persona se queda estática, pues no hay consagración. Una persona que se queda solamente en cierto estado, ahí se va a quedar. Y es como el agua que se estanca, se pudre y se echa a perder y no sirve para nada. Pero el apóstol Pablo decía que él quería ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. Y no tener su propia justicia. O sea, él no se justificaba a sí mismo. Él no decía: yo era bueno. Él siempre que él daba su testimonio, no lo hacía de una manera para poder que la gente lo elogiara, para que la gente lo admirara, sino siempre daba su testimonio para que demostrara el poder de Dios. ¿Y cómo Dios puede utilizar? A cualquier hombre,
que quiera consagrar su vida a Él. Entonces, nos dice que lo que antes apreciaba como importante, como útil, ahora la tenía como pérdida. Le habían servido en el mundo, le habían servido en su religión, pero delante de Cristo no le servía. Sino al contrario, muchas veces puede ser como un lastre que lleva a la gente arrastrando, que la gente trae doctrina, que la gente ha entendido, que tiene años y años y años y pasan campañas de salvación y la gente se sigue llenando de palabra. Pero eso no es querer seguir a Cristo. Eso es solamente la gente no quererse sentir tan mal, porque si fuera así, la gente se hubiera convertido a Cristo desde hace mucho tiempo. Entonces el apóstol Pablo decía, es que para mí estas cosas eran importantes, pero un día en Cristo no me son útiles. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que seamos ese vaso limpio. O sea, que en nuestro corazón no gobierne nadie más que Él. Porque si no es difícil que podamos ser ese de utilidad para Él. Ahora las tiene como perdidas, o sea, ya no tenía, decía, no existe esto ya, como si nunca hubieran existido, como en desuso, por algo que es más valioso que todo eso. Las cosas por el amor de Cristo. Todas estas cosas que yo tenía o estimaba, no me interesan. Que en este año la gente pudiera decir, ya no quiero esto, ya no quiero esta vida. Quiero realmente entregarme a Dios. Quiero ser, si yo soy cristiano, quiero de verdad consagrarme a Dios y que Dios haga algo en mi vida. Esta pandemia ha traído como que de repente un adormilamiento. Y no solamente en la gente, sino en la gente que ha conocido a Cristo, que es iglesia. Que de repente, por X o Y circunstancia, la gente se siente apagada. Y eso no es normal. Eso no habla la Escritura. El apóstol Pablo decía que él vivía constantemente en una actitud de consagración a Dios. O la persona no era cristiana, o la persona se fue apagando, porque no es normal, no es natural. En las cosas de Dios la persona siempre irá hacia adelante, hacia adelante. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta? Cuando ya todas las cosas que Él era, las vuelve a estimar como propias. Empieza a salir su carácter, empieza a salir la codicia, empieza a volver a ver pornografía, empieza a ver otras cosas, la murmuración, y ya no estima las cosas de Dios como preciosas, sino lo que hay en su corazón. Y entonces, aunque pueda estar en reuniones, eso no es una consagración a Dios. La consagración no la da una reunión de domingo, una reunión de entre semana. La consagración a Dios la da cuando la persona está dispuesta a que Dios día con día haga algo en su vida. Entonces la consagración nos guiará también a amar a Cristo como a nada en esta tierra. El apóstol Pablo decía, por amor a Cristo, por amor, no a fuerza. A veces la gente piensa, es que ahí nos quieren forzar. No, sino que el apóstol Pablo entendía, por amor a Cristo, voy a dejarme ser dócil, enseñable, porque ya no se veía a sí mismo. Porque tal vez muchos años el apóstol Pablo confiaba en todo eso, en todo lo que había aprendido. Hay personas que confían en lo que ha aprendido, en lo que saben, en la doctrina. Claro, porque a lo mejor aquí lo que se te predica, pues no se te predica prosperidad, ni el falso arrepentimiento, ni el acepta a Cristo. Y a lo mejor la gente confía en eso y se confía que tiene la doctrina correcta, que esté en el lugar correcto, porque aquí no te sacan tu dinero. Pero la gente puede tener su confianza en ello y no en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo decía que esa consagración constantemente le iba a llevar a amar a Cristo, como a nada en la tierra. ¿Sabes que cuando tú estás consagrado a Dios, no tienes otro interés ni otro amor por nada
más que para Cristo. Vives, te despiertas para Cristo, te acuestas para Cristo. Y todo lo que haces es por amor a Él. Juan 14:23, dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces la persona consagrada es aquella que ama a Dios y Dios lo sabe. Por eso el Señor Jesús les da esta promesa y dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo se ve a la persona que está consagrada a Dios? Guarda su palabra. No guarda la mitad, no 3/4, sino guarda su palabra. Y entonces se ve cuando Cristo le ama, porque ve su respaldo en la vida de la persona, porque ve cuando está consagrada a Dios, porque aquí la Biblia dice, ¿y le amará mi Padre? Le amaré yo y vendremos a Él y moraremos en Él. Y entonces esa persona que está consagrada no andará dando tumbos, como que un día bien y otro mal, sino siempre está por cuanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en Él. Esa es una vida consagrada a Él, una vida consagrada. Pero viene ¿qué? A través de guardar su palabra. No es que la persona dice, es que me estoy esforzando a guardarla. No, aquí dice, el que guarda mi palabra guardará, la atesorará, la tendrá como lo único en su vida. Y entonces le estamos demostrando a Cristo que ese es amor hacia Él. Y en correspondencia, Él nos ama a nosotros. Porque la palabra dice que no consiste en que nosotros le amemos, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Pero como vemos, cuando nosotros le amamos a Él, respetamos su palabra, la guardamos. Y entonces sí, Él vendrá y morará con nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para solamente decir, es que yo tengo a Dios? No, sino que esto nos va a llevar a consagrarnos constantemente hasta que el día que Él venga o nos llame a cuentas. Por eso el apóstol Pablo constantemente vivía en una vida consagrada a Dios. La consagración entonces es amar a Dios guardando su palabra. Pablo ya no vivía confiando en las obras de la ley, sino en obedecer la palabra de Dios. Ya no solamente era, es que sí, es que la ley dice, sino que ahora vivía obedeciendo la palabra de Dios. Ya no confiaba en las obras de la ley, ya no confiaba en lo que él hacía, en lo que él sabía, sino que ahora él decía que él amaba a Cristo por obedecer la palabra de Dios, guardando su palabra. También el apóstol Pablo nos dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo que estimaba Pablo como pérdida? ¿Tú te has preguntado? Porque a veces decimos que Pablo tenía todo eso como basura, pero ¿qué era lo que Pablo tenía su confianza o confiaba? Y para eso vamos a Filipenses 3, 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjate, el apóstol Pablo dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas era lo que Pablo estimaba ya como basura, ya no le servían. Imagínate, por eso es que cuando nosotros confiamos en lo que tú sabes y lo que has aprendido y lo que te enseñaron allá afuera, tendrías que renunciar a todo, como el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, fíjate, en la carne, no en el espíritu, sino todas estas cosas que el apóstol Pablo las pone, es precisamente porque era confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
O sea, si las personas que decían, no, es que yo soy esto, y yo hacía, y tenía, y decía Pablo, yo más, yo pudiera jactarme de todo eso. Y si alguien confía en la carne, en las cosas de la carne, yo más. Y también dice que era circuncidado al 8º día. ¿Te das cuenta? De todas las cosas de las obras de la ley, él las tenía. Del linaje de Israel. Él puede decir, yo soy de la tribu de Benjamín, de la tribu de Israel, del pueblo elegido, del pueblo escogido por Dios. Imagínate que tú dijeras, es que Dios me escogió a mí, pero no confiamos en eso. No podemos confiar en eso, porque el apóstol Pablo tuvo que renunciar a todo eso. Hebreo de hebreos. Fui enseñado a los pies de Gamaliel, de los principales maestros en la ley de Israel, pero no confiaba ya en eso. Ya no quería decir, es que yo aprendí todo y soy muy bueno en las cosas. En cuanto a la ley, fariseo, significaba que la ley la cumplía al pie de la letra, al pie de la letra. Los fariseos eran estrictos en esa parte, pero confiaban en las obras de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, a sus pies murió Esteban, apedreado. Y dice el apóstol Pablo, y yo lo consentía. Era celoso de las cosas de la ley. Era muy celoso porque era perseguidor de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo, camino a Damasco, cuando se le aparece Cristo, dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Ese hombre era celoso. Celoso no es como aquella persona que dice, sí, yo quiero seguir a Cristo y anda en el mundo. Eso no es celo. Este hombre era celoso de las cosas de Dios, de las obras de la ley. Pero de nada le servía a Pablo. Pablo decía, todo esto no me sirve. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Nadie le podía decir algo porque él todo lo hacía. Cumplía al pie de la letra. Era irreprensible. Irreprensible es aquella persona que no hay ninguna equivocación, que no hay tacha en su vida. Era irreprensible. Todas estas cosas para Pablo ya no tenían valor. Ni un pequeño valor. Nada. ¿Sabes por qué? Con tal de conocer a Cristo cada día más. Que su consagración a Él fuera cada día en crecimiento mayor, mayor, mayor. Ya que nada de esto era un verdadero conocimiento vivencial, sino solamente era la ley. Entonces el que se quiere consagrar a Dios dejará de aferrarse a todo lo que en Él confía o confiaba. Y no dejará dominarse por la carne. Ya no, tendrá cuidado de andar buscando cómo satisfacer su carne. Ya no andará con los ojos, con los deseos de los ojos, buscando la vanagloria de la vida. Ya no buscará el aplauso de la gente, sino buscará que Cristo lo acepte cada día y que día con día Dios se agrade de su vida. Entonces Pablo ya decía, ya no me voy a dejar dominar por nada, porque si antes yo me podía jactar de lo que hacía en la carne, si yo era más que los demás, pero ahora ya no me voy a dejar dominar por esos apetitos. Entonces es necesario que el que no renuncie a todas las cosas, a todo lo que posee, no puede ser discípulo ni puede seguir a Cristo. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Que la persona ya no diga es que era así y hago todas estas cosas, hermano. Es que de verdad, si usted me conociera, ando como trompo chillador y ando para todos lados. Y la cosa que se me enfrente, no importa, yo lo hago. Y soy muy valiente. Por eso aquí dice Dios, el valiente no se alaba en su valentía. ¿Sabías que el que realmente es valiente es aquel que enfrenta y dice, yo era esto, era aquello, era de lo peor? Y el valiente es el que se enfrenta y dice, pero ya no quiero ser así. Una vez que entiende y no se jacta de su valentía, porque lo demuestra. Porque hay que ser valiente para arrepentirse y hay que ser valiente para dejar de pecar. Por eso Dios dice, no se alabe en su valentía el valiente. No, porque puedo ser muy valiente, pero para las cosas de Dios soy cobarde, porque no quiero arrepentirme, porque no quiero dejar el pecado, porque me es más fácil bajarme, salirme y pelearme con el de la esquina, a dejar de pecar, a dejar de para pedir perdón, para humillarme delante de Dios. Por eso Dios dice, es que el valiente no se alaba en su valentía, ni el rico en su dinero. Es que yo tengo mucho dinero y Dios me ha bendecido. Y entonces confía y piensa que eso es bendición de Dios. Pero la persona no está consagrada a Dios. Dice también que no se alabe el sabio en su sabiduría, porque la gente confía en su sabiduría. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto quiero seguir aprendiendo? Ya me leí 10 tomos y ahora estoy leyendo 20 libros. Pero eso no es la consagración a Dios. Por eso dice Dios, y el sabio no se alabe en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, el que hubiere de alabarse en entenderme y conocerme. Ahí es donde se ve verdaderamente la persona que quiere consagrarse. ¿En qué? En conocer cada día más a Dios, en entregarse a Él. En eso sí se puede alabar la gente, pero no de una manera, como te digo, como para demostrar a los demás que yo sí soy. El apóstol Pablo podía haberse jactado de muchas cosas, pero él decía, pero el peor de los pecadores era yo. Así como podía confiar en muchas cosas, también decía, pero el primero de los pecadores era yo. Era de lo peor. Y no era para alabarse, sino para demostrar el poder de Dios en su vida. Y entonces sí, dice Dios, ¿te quieres jactar en algo? Jáctate en conocerme, en entenderme, en amarme, en seguirme. Entonces sí, en eso sí te puedes alabar, en conocerle. ¿Por qué? Porque hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas cosas sí son necesarias para la consagración a Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces también la consagración del hombre irá encaminada, a no confiar en sus obras ni en sus justicias, sino en la fe en el Hijo del Hombre. Todas las cosas que le pasen siempre serán entendiendo algo. Dios, ¿tú lo permites? Así es. Y siempre te podrán recitar Romanos 8:28. Hermano, es que para los que creen todas las cosas le ayudan a bien. Pero realmente no hay esa fe, no hay esa confianza, porque si la hubiera, dijera, Señor, pasa esto en mi vida, pasa esto, no importa, yo sigo para adelante y no me muevo ni a mi izquierda ni a derecha. Así caigan 10,000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, no importa, Señor, yo sigo para adelante. Y entonces el apóstol Pablo decía, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya sabía que sus obras no eran la justificación en su vida, sino era la fe en Cristo Jesús, en aquel que lo había salvado, aquel que lo había perdonado, y todas las cosas que hacía eran la fe en el Hijo de Dios. Ya no
Si comía, era para Dios. Si predicaba, era para Dios. Si dormía, era para Dios. Todo lo hacía en la fe del Hijo del Hombre. Todo, todo. Ya no era la fe en la ley, sino era la fe en Cristo que lo había sacado de ese hoyo donde estaba. Entonces la consagración del hombre pues, lo va a encaminar a confiar cada día más en Cristo Jesús. No ya en lo que hace, en lo que puede hacer, ya no. No en sus fuerzas, sino en lo que Dios hace a través de la fe. Y la fe se ve, Cristo la ve. Cuando en el ejemplo del paralítico, ¿verdad? Que cuando dice que estaba toda la multitud y entonces suben al paralítico al techo, hacen un hoyo y lo bajan, y dice Jesús, y al ver la fe de ellos, o sea, la fe se ve, se nota cuando la confianza está en Dios. Porque todas las cosas que yo voy a hacer es entendiendo Dios me va a bendecir, pero no por lo que yo me merezca, sino porque es su obra, porque es para Él. Cuando uno viene aquí, no vienes a pensar, es que a ver qué me reconoce la gente, a ver si prediqué bien y que la gente me diga, sino que si alguien entiende es por qué, para la gloria de Cristo Jesús. Y no importa, a lo mejor te dicen y te critican, no importa, pero si alguien entiende, gracias a Él. Y esa es mi fe, mi confianza. Y si yo hago algo, es siempre pensando, Señor, que sea lo mejor para ti, no para mí. Y entonces Pablo vivía en esa fe. Entonces la consagración siempre se irá acompañada de fe. Imagínate que alguien que está caminando, que se le ha dado la confianza, que Dios le ha dado la confianza y vive dudando. Ay, Señor, ¿y si pasa esto? Ay, Señor, ¿y si pasa aquello? Mejor hazle de esta manera, Señor, o hazle de esta manera. No, la persona va confiada. Y no importa lo que pase, no importa que todo esté en su contra, sigue confiando, porque vive en esa fe. La fe que es en Dios y no en Él. Porque honestamente, amigo, hermano, nosotros pudiéramos, si confiamos en nosotros, no avanzar ni a la mitad del salón cuando nos queremos regresar. ¿De verdad? En todo lo que hacemos tenemos que vivir en esa fe. Y entonces la consagración siempre va acompañada de fe, de una fe verdadera. Porque dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces yo no puedo vivir dudando, viviendo sin fe, porque entonces estaría pecando en contra de Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso Lucas decía, el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No se puede. Tienes que dejar todo esto atrás. Ya, dejar atrás. Así como ya pasó el año 2021 y empieza el 2022, así tendríamos que dejar ya todas las cosas pasadas atrás. Y ya no confiar. Hay gente que se regresa al 2021, al 2020, y es más, hay gente que tiene años y confía en cuántos años tengo. Y el charolazo ese es que, hermano, yo estoy antes que tú, discúlpame. ¿Y eso qué? Ay, es que yo tengo tantos años, yo casi inauguré este local, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. La fe, la consagración va acompañada siempre de esa fe en Cristo. No en quién soy, ni qué he hecho. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? Si todo proviene de la mano de Cristo. Y toda dádiva y don perfecto proviene del cielo. Nada viene de tu mano. Nada viene de tu mano. Entonces Lucas decía, el que no renuncia a todo lo que tiene, pues no puede ser mi discípulo. O en otras palabras, no podrá haber consagración, santidad, si no renunciamos a todo. No se puede.
Imagínate que te digo, sigamos pensando en que yo quiero y quiero y quiero yo. Y lo que a mí me acomode, lo que a mí me gusta, lo que a mí me siente cómodo. Porque así pasa. Lo que no nos cuesta trabajo, lo que nos acomoda, es eso. ¿Por qué crees que mucha gente no se convierte a Dios? Por eso busca la religión cómoda, busca el lugar cómodo, en donde le endulcen el oído, donde le digan que no se preocupe, poco a poco. Y no se preocupe, ahí la lleva. Y no se preocupe, todos somos pecadores. No hay perfecto, no hay justo ni aun uno. Y le citan textos. Y entonces la gente va ahí, porque le conviene, porque no hay una verdadera decisión de buscar a Dios. Por eso Lucas decía, no puede haber una consagración sin santidad y sin renunciar a todo. A todo. Y cuando dice todo, es todo. No te vas a guardar nada. Es que así soy yo, hermano. Es que así somos los fulanos. No. Lucas es claro. El que no renuncia a todo lo que es, a todo lo que piense y a todo lo que cree saber, no puede ser discípulo de Cristo. Ahora, Dios no quiere robots, y ahorita lo vamos a ver. O sea, Dios tampoco quiere gente así como autómatas. Sí, Señor, no. Dice, entonces, porque cuando Cristo salva, nos lleva a vivir para Él y a servirle a Él. Y te digo, no como la religión, que buscan a Dios para servirse de Él. O sea, en la religión no buscan servir a Dios, buscan servirse de Dios. ¿Qué me va a dar Dios? Ahí va la mujer buscando al esposo en la religión porque allá no está. Entonces me voy a otro lado porque ahí sí lo voy a encontrar. Pero eso no es seguir a Dios. Y entonces siempre la gente va a buscar cómo servirse de Cristo. No tengo dinero, pues se lo pido a Dios. Soplo la lámpara, la froto, la lámpara maravillosa y que aparezca Cristo y que te diga, mi amo, ¿qué necesitas? Oh, pues necesito un carro nuevo, casa nueva, dinero. Mira, el 2022 viene bien difícil, los impuestos. Entonces, ¿qué? ¿Quiero un esposo? ¿Quiero una esposa? Quiero estar bien. Eso no es una consagración. Eso es querer servirse de Dios. Entonces la religión pues normalmente es lo que buscan, servirse de Él. Y obviamente pues siguen siendo ellos mismos su centro de vida. Cristo no es su centro. No viven para Él, ni en las cosas que a Dios verdaderamente le interesan. No quieren renunciar a nada y tenerlo a todo. Quieren renunciar, dicen, es que este hermano, yo quiero entrar a una reunión, pero no renuncian a todo. Es que piensan que la reunión lo es todo. Y es que piensan que pertenecer a una iglesia lo es todo. No, Lucas por eso dice, es que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que nosotros demos quién sí y quién no, ni decimos quién es cristiano ni quién no es, sino que aquí la persona que no renuncia a todo no puede ser el discípulo. Quieren renunciar, no quieren renunciar a nada y quieren todo con Cristo. No entiendo. Como ese ejemplo que les puse. Esa mujer dijo, yo renuncio a todo con tal de ser algo, de lograr mi objetivo. En una ocasión una mujer le preguntó al pastor, ¿qué es la verdadera consagración? El pastor le mostró una hoja en blanco y le dijo, es como si usted firmara esta hoja así como está, en blanco, y se la entregara a Dios para que la llene según su voluntad. O sea, nosotros cuando queremos consagrarnos a Dios, le doy esta hoja, la firmo y le digo, Señor, tú llénala como tú quieras. Esa mujer le preguntaba, ¿y qué es la consagración? La verdadera consagración es que yo te entregue mi vida en blanco, con mi aprobación. Y Señor, y tú haz lo que quieras en mi vida. Aquí está mi firma y lo hago voluntariamente, Señor. Nadie me obliga. Esa es la verdadera consagración.
que Dios haga su voluntad en la vida de aquel que quiere consagrarse. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta? Lo que yo te decía, no es como un autómata, no es como un robot que se programe ya. Es que es mi culto racional. Es que yo entiendo que las cosas que yo hago es porque aquí lo estoy entendiendo claramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabías que el cristianismo no es de emociones? Es de nuestro culto racional, porque yo entiendo algo. Yo no me moví por un sentimiento, yo entendí que estaba perdido porque yo cómo había actuado, cómo había ofendido a Dios, cómo había, con toda la gente, lo que yo había hecho. Y entendí algo, estoy perdido. No fue una emoción, no fue un sentimiento. Yo entendí mi verdadera situación. Y Señor, aquí está mi vida, este soy yo. Es culto racional. La gente piensa que el que lee la Biblia es ignorante. Pues es más ignorante el que no la lee porque no la quiere entender. Porque aquí yo entiendo algo, que cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestra voluntad, es entendiendo algo. Porque yo lo estoy bien entendiendo claramente. ¿Por qué crees que la gente no se convierte? Porque se emociona. Y aquí Dios dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo, nuestra voluntad, como nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay gente que señala y dice, son ignorantes, se dejan dominar, se dejan lavar el cerebro. No, el cristianismo no es irracional, es muy racional. Muy racional. ¿Sabes por qué? Porque razonas y entiendes, yo estaba perdido y hubo alguien que dio su vida por mí. Entonces, cuando nosotros queremos consagrarnos a Dios, nuestro culto es racional. El apóstol Pablo sigue hablando de una dedicación total y no parcial de la consagración a Dios. Te decía, hay gente que dice, sí me quiero entregar a Dios, pero parcialmente. Un 80-90%. Y eso es lo que yo puedo dar. No, Pablo se dedicaba constantemente y totalmente a esa consagración. No solo nos habla de algo interno, sino también externo. Porque a veces pensamos y decimos, no, bueno, pues Dios lo sabe, y aquí en mi corazón, y Dios conoce mi corazón, y entonces es algo interno, Dios y yo. No, también es externo. También la consagración se demuestra de una manera externa, que se ve, se nota esa dedicación o consagración en actos vivos. Por eso ahí en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificios muertos. Porque si Dios ha perdonado a alguien y teniera al Espíritu Santo, y cuando hacemos esa consagración, lo hacemos un sacrificio vivo, porque el Espíritu Santo vive, no está muerto. El Espíritu Santo es una persona que está viva. Y entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y nos consagramos a Él, son actos vivos, no de obras muertas. Una ofrenda viva porque se ofrece en unión con Cristo. Porque Cristo está vivo, no está muerto. Nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto agrada a Dios. Esta es una verdadera adoración.
y por tanto también una verdadera consagración en espíritu y en verdad, que esa es la única que exige Cristo y la única que acepta a Cristo Jesús. No otra cosa, no una consagración parcial. Al que se consagra en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El que se consagra a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad, aquí adentro, pero también con su vida, con sus actos. No puede decir yo estoy consagrado a Dios y no reflejar nada. No puede reflejar esa vida si la persona está muerta en sus delitos y pecados. Marcos 14:3-9 es un buen ejemplo, este ejemplo de esta mujer. Vamos a leerlo, 14:3-9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué vemos en este ejemplo? Esta mujer quebró el vaso de alabastro. El alabastro era una piedra transparente, de los cuales pues, se hacían los frascos en donde se guardaban los perfumes más caros, porque guardaba el aroma, guardaba la esencia. Por eso es que por si no diría rompió el frasco, sino hace una referencia de que ese era un frasco de alabastro. Y entonces es una piedra transparente en donde se guardaban esos perfumes caros. Y el perfume de nardo era puro y costoso. ¿Por qué nos da tantos detalles? Fíjate, dice que era puro y costoso. O sea que dicho sacrificio más o menos era como el salario promedio de un año de trabajo, ya que en ese tiempo el salario diario era un denario, y si costaba 300 denarios, estamos hablando que casi era un año de trabajo. Era importante, porque le estaba dando algo muy importante, no lo que le sobraba. Entonces, en este acto externo demostró su amor a Cristo, porque entendía que Cristo era merecedor de eso y más. A lo mejor esta mujer dijo, pero ¿por qué no pude tener algo más para darle? Pero imagínate, 300 denarios, era mucho dinero, un año de trabajo. La Biblia dice que rompió el vaso y derramó su perfume sobre Cristo. Cuando dice rompió, tendrá un significado espiritual muy especial, como romper con aquello que era muy de ella. Porque ella pudo haber dicho, es que yo trabajé un año por este perfume, es mío. Mejor qué tal si le compro una réplica de las de 50 pesos ahí, mejor le echo esa, ni se va a dar cuenta. No, para esta mujer era especial, muy especial. Era algo romper con lo de ella, a las cosas de ella, a sus intereses. Y dijo, no me importa. No me importa, Él se merece todo esto. Se merece esto y más. Demostró con ese acto su consagración, no solo de su dinero, sino de su voluntad. De su voluntad con su acto corporal. Por eso te digo, el que ama a Dios, el que le sirve a Dios, tiene que ser un acto en espíritu y en verdad, con nuestros actos, con nuestros hechos. Y entonces esta mujer lo derrama sin importarle todo lo caro.
Cuando alguien quiere consagrarse a Dios, no le importa nada. No importa lo que tenga que dejar, que romper. No importa. Con tal de estar consagrado a aquel que dio su vida por mí. Y también dice en el versículo 4 que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No solamente fue Judas, porque la Biblia dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Algunos se molestaron con la actitud de esta mujer. Y esto representan a aquellos que piensan que Jesús vino a salvar y a perdonar, pero que se le puede dar lo que sobra. Hace 8 días lo que se predicó, que Jesús vino a salvar y a perdonar. Y entonces la gente piensa que yo le puedo dar a Dios lo que me sobra, lo que no cuesta. Una consagración parcial y religiosa. Y entonces aquí estos hombres son como los que critican a otros y que le dice el esposo a la esposa o viceversa, o el papá a los hijos o los hijos al padre: si no es para tanto, no exageres, no exageres. Ya te lavaron el cerebro allá. ¿Para qué exageras tanto? Como te digo, si vieran ese perfume que te costó un año, pues cómprale uno ahí en los piratas y échaselo ahí. Así representa a esos hombres o mujeres. ¿Para qué tanto? No exageres, mujer, no exageres, esposo. Hija, no exageres. Dios se conforma con cualquier cosa. ¿A poco también vas a dejar de ir al cine, a las fiestas? No, hombre, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto? Si te la puedes llevar tranquila. Porque ven, yo no te digo que no vayas los domingos, ve. ¿O a poco me opongo? ¿Verdad que no? Pero ahí están como aquellos que se molestaron con esta mujer. Y esas personas contaminan a otros. Judas contaminó a otros. Y entonces en su corazón empezaron a decir: ¿qué ha hecho esta mujer? ¿Qué ha hecho? Luego dicen: Dios no demanda tanto. ¿Para qué haces tanto? Si Dios sabe y entiende nuestra naturaleza, si Dios sabe cómo soy, sabe cómo somos, ¿para qué tanto? Y ahí está la persona haciéndole caso. Sí, es cierto. Sí, como que siento sí. Y entonces empieza a ver: no, sí, fue exagerado lo que nos dijeron. No, pues que me tengo que arrepentir. ¿Para qué? ¿Para qué me consagro a Dios? Ahí están los que han sido perdonados para Dios. ¿Para qué voy? Que otros sirvan, que otros hagan. Yo aquí estoy en mi casa. Yo ya me consagré mucho a Dios. Ya le serví mucho a Dios. Ya. 20 años, ¿a poco no es mucho? Claro. Y entonces le dan su palmadita así. Ya con eso es suficiente. No te preocupes. Ya ven la consagración como una pérdida de tiempo y de oportunidad de hacer sus cosas. Sí, ya la consagración ya la ven como algo difícil, porque ya no les permite entonces hacer sus cosas. Si seguían a Jesús, pero sus corazones pues no estaban comprometidos con el reino. Sí seguían a Jesús, estaban en una reunión, pero nunca se comprometieron ni se consagraron a Dios. Porque el que se consagra a Dios le ama, guarda sus mandamientos. Busca cada día aprender más de Él, llenarse más de Él. Entonces no solamente fue Judas, sino que otros fueron contaminados con la mediocre consagración de Judas. Y se dejaban influenciar por él. Imagínate, no, pues ¿cómo? Con eso le habíamos dado de comer a los pobres. Pero no era eso. Dice que porque él era ladrón. Porque su consagración no era real. Y entonces la gente, cuando no está consagrada a Dios, se nota, se ve. Porque hace mediocre las cosas. Siempre dice que busque el reino, pero siempre es para su interés.
Hoy hay una reunión de oración. No puedo, hermano, fíjate que tengo que ver a mi familia. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Y siempre encuentra un pretexto para no hacer las cosas. Mediocre la consagración. Hay que ir a visitar a un enfermo, no puedo. ¿Qué crees? Es que mi trabajo. Oye, hay que ir a hacer esto, no puedo. No puedo. Así como Judas. Una consagración mediocre. Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Lo que ellos vieron como un desperdicio, lo que ellos vieron como una pérdida, Jesús lo vio como un acto de adoración y compromiso y de la consagración de esta mujer. Lo vio así que Cristo. Porque Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ok, para ti no tiene importancia, está bien, pero para mí sí. Lo que ella acaba de hacer, nadie lo hizo. Entré aquí y nadie le lavaba los pies. Nadie le lavó los pies a Cristo. Pero esta mujer no paraba de enjugar sus pies con sus cabellos. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Claro que Dios reconoce la consagración, no solamente de labios, sino actos voluntarios. Entonces, la consagración es por amor con nuestra mente y cuerpo, no solamente de labios, sino con hechos. ¿Qué dice que el primer mandamiento? Amarás a tu Dios, ¿qué? Con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu cuerpo, con todo. Ese es el primer mandamiento. Y entonces la consagración es amar por amor con todo lo que somos y no solamente de labios. ¿O tú ves como pérdida de tiempo el amar y servir a Cristo? Pregúntate. Tú que me escuchas, que estás conectado, que estás aquí, ¿tú ves como una pérdida de tiempo el amar y servir a Cristo? ¿Entiendes como una exageración la consagración? ¿O ves la exageración en otros y le dices que no es para tanto? ¿Que no hay que exagerar? ¿Realmente le sirves a Cristo con todo lo que tienes? ¿Con todo lo que Él te ha dado? Todo lo tienes por basura. Podrás decir como Pablo, todo lo tengo por basura. Todo. Todo lo tienes por perdido con tal de conocer cada día más a Cristo y sus propósitos, de conocerle a Él, de acercarte a Él. Señor, ¿qué más quieres? El siervo inútil va y, Señor, ¿qué necesitas? Señor, ¿qué necesitas? Ahora esto, Señor, ahora esto, ¿qué más? Esto también te lo doy. Y dice, siervo inútil soy, porque hizo lo que me tocaba, lo que me correspondía. No, nosotros el día de hoy no hemos hecho lo que nos corresponde todavía, no hemos hecho todo. O sea que el título de siervo inútil nos queda grande. Porque dice, siervo inútil es porque hice lo que me tocaba. Lo único que me correspondía hacer. Yo todavía no termino y creo que muchos no hemos terminado. Y entonces, todo lo tienes, te digo, como perdido. O te sigues aferrando a algo o a muchas cosas en tu carácter, en tus posesiones económicas, en todo. Y entonces la consagración a Dios no es opcional, sino es un requisito para caminar con Él. Es renunciar a todo lo que posees, a todo sin excepción. Lucas dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cierra tus ojos, por favor.
Dios no demanda. Sí es cierto, hace 8 días se predicaba que Jesús vino a salvar y a perdonar. Pero también Dios demanda una consagración para aquellos que han alcanzado el perdón de sus pecados. No a medias, no parcial. Si tú estás en estos supuestos y tú ves la consagración de Dios como algo solamente, como un adendum, como algo que solamente se puede anexar y opcional, no conoces la voluntad de Dios. No la conoces. Y si tú no has renunciado a todo lo que posees, a lo que tú eres, no puedes ser su discípulo. O sea, no puede haber una consagración si no has renunciado a todo lo que tú tienes, a lo que tú eres. Sigues viviendo para ti. Y aunque Cristo haya venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, pero si tú no te quieres comprometer, ¿de qué sirve? O vienes a servirte de Cristo o vienes a servirle, le quieres servir. ¿O quieres ver qué te va a dar? ¿O solamente es para ver qué obtengo de Cristo? Porque ahí dicen que Dios es el Todopoderoso y que si somos sus hijos, pues yo le puedo pedir riquezas porque somos hijos del príncipe, somos hijos del rey, perdón. Y como rey, Él nos va a dar todo. Eso es mentira. Dios lo que quiere es darte la salvación de tu alma. Y entonces poder tener una vida agradable a Él. Y que todo lo que tú hagas sea agradable a Él. Y que renuncies a todo. Y como Pablo, todo lo tengo por basura. Nada sirve de lo que yo era. No importa cuántos buenos propósitos este año haga, si no renuncias a todo lo que tienes. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? 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 El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades,
en tu santuario para adorar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y es que no hay otra manera de estar consagrado a Dios más que lo que vimos ahorita, renunciar a todo lo que tenemos, a lo que somos, aunque sea muy apreciado para ti. Dice en la Escritura, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es necesario renunciar a todo, la impiedad, a los deseos mundanos, y entonces vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, o sea, consagrados a Dios. Pero es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que podamos en este siglo vivir sobria, justa y piadosamente. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque nos muestras el camino, Señor, para que nadie se engañe, Señor amado, para que nadie se engañe, nos engañemos, Señor. De que si decimos estar consagrado a ti, Señor, son actos voluntarios, Señor, y que se ven, Señor amado, se notan, Jesús, porque tú viste la fe de aquellos que bajaron al paralítico, Señor. Así ves la fe de aquel que está consagrado a ti. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra, y ayúdanos, Padre, a seguir, Señor amado, en este camino, Señor, porque no hay otro. La consagración, Señor, que es por amor, por la fe. Gracias, Jesús. Gracias te damos en tu precioso nombre. Amén y amén. Nuestra reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Y primero Dios, nos vemos por aquí la próxima semana con otro mensaje de parte de Dios. Hasta luego.